Bueno, estamos acá con el doctor Roberto Gargarella. Roberto, muchísimas gracias por venir. Él es doctor en Derecho y profesor titular de Derecho Constitucional en esta casa de estudios en la Facultad de Derecho de la UBA. Mil gracias, Roberto, por venir. Gracias a ustedes. Bueno, la idea es charlar un poco sobre las dos nuevas designaciones de jueces en la Corte Suprema de Justicia, así que no sé cómo quisieras arrancar o introducirnos en el tema. Bueno, primero yo distinguiría cuestiones de contenido o sustantivas y cuestiones de forma o procedimentales. Quisiera separar ambas cuestiones para decir que en cuanto a los contenidos, en cuanto a las personas escogidas, yo creo que son personas que tienen credenciales académicas muy notables dentro del panorama argentino, inclusive internacional. Con ellos yo he tenido acuerdos y desacuerdos en lo personal, disputas de todo tipo, muchas veces severas, pero me parece que indudablemente se trata de dos figuras excepcionales dentro del derecho argentino. La dificultad que yo veo, entonces, no es por el contenido, ya que, insisto, entiendo que son además personas que pueden garantizar una independencia debida, requerida, sino en la cuestión procedimental. Y allí yo creo que hay fallas en varios sentidos, en varios niveles, fallas que son obviamente constitucionales, fallas que también son políticas, fallas que tienen que ver con la oportunidad, con los modos. Entonces, allí yo creo que hay varios problemas. El eje, digamos así, constitucional de la disputa pasa por cómo leer el artículo 99, inciso 19 de la Constitución. Y al respecto lo que diría es lo siguiente, me parece que existe la posibilidad de forzar el sentido obvio de la Constitución y hacerle decir a ella cosas que son compatibles con este tipo de designación. Ello implica, digamos, leer de un modo particular varios de los puntos centrales del artículo en cuestión, que tiene que ver con los empleos o con lo que tiene que ver con el receso. Para mí, digamos, doy una primera aproximación y después voy a algunos detalles. Yo creo que el sentido del artículo era uno bastante particular, que tiene que ver con situaciones excepcionales o de emergencia, que no se dan en este caso, y entonces, aun cuando yo podría conceder, digamos, que tanto la idea de receso como la idea de empleo, digamos, pueden ser trabajosamente forzadas para hacerlas compatibles con la decisión, me parece que no es lo que corresponde de acuerdo con una lectura que tiene que ver con cómo pensar el control de constitucionalidad, cómo pensar la interpretación constitucional, cómo pensar, digamos, la propia idea de democracia. Me parece que la idea que debe guiar la interpretación constitucional y el rol de los jueces luego en este tipo de circunstancias es permitirle un amplísimo campo de maniobra, un campo de acción amplísimo a los poderes políticos, salvo que lo que estén haciendo los políticos del caso tenga que ver con las bases mismas procedimentales del juego democrático. Allí el control que se exige debe ser el más alto, el escrutinio más estricto para ese tipo de cuestiones. Y si la aproximación que vemos es que, en principio, más allá de lo que esté en el fuero interno de quienes hayan hecho esta movida, digamos, esto se puede entender como un modo por el cual quien impulsa esta medida expande su propio poder a costa, en desmedro de otros poderes, eso debe verse como interfiriendo con el procedimiento básico de la Constitución. O sea que siempre, y esto hace 30 años que yo lo sugiero, digamos, con mucha otra gente, o sea, desde, insisto, una lectura procedimental de la democracia y una lectura procedimental de la Constitución, debe leerse cualquier, digamos, medida que tome la política con una gran amplitud, debe serse deferente, pero cuando lo que hace la política es tocar los procedimientos básicos del juego democrático, debe ser ultra estrictos. Por eso se requiere el análisis, el escrutinio más estricto. El juez va a tener que estar preparado para fulminar todo lo que puede verse como amenazando las reglas básicas del juego democrático. Entonces, esa sería mi aproximación general del problema. Perfecto. Y teniendo en cuenta eso y ya yendo a desmenuzar un poquito el artículo 99, queríamos preguntarte si el concepto de empleo, según tu posición, incluye o no los miembros de la Corte Suprema. Sí, yo creo que es posible hacer ese ejercicio, aun cuando, insisto, me parece que
lo que está en juego es el criterio general con que pensamos la interpretación constitucional y pensamos el control judicial. Entonces, decir, como se está diciendo, bueno, no, mira, ha habido alguna decisión en la historia constitucional argentina, ha habido algunas designaciones hechas de ese modo en el contexto norteamericano, ha habido Joaquín B. González o quien sea, digamos, algún doctrinario que haya dicho eso. Yo no creo que esto merezca resolverse con citas de autoridad. Por eso, las citas de autoridad las vamos a encontrar y pueden dar lugar a que alguien diga, bueno, es en principio, en líneas generales, compatible con la Constitución, pero no me parece que la Constitución merezca ser interpretada de ese modo. O sea, permitirle como criterio general al poder político que interfiera con la justicia de modo tal de autoexpandir sus capacidades de acción en esa área. Eso, digamos, yo creo que es un mal criterio interpretativo. Entonces, sí, si a mí me preguntan en particular la palabra, digamos, empleo, sí, yo diría, sí, puede ser compatible con considerar allí mismo incorporados a los jueces de la Corte Suprema. Muy bien. Y bueno, relacionado un poquito con la pregunta anterior está la otra cuestión interpretativa, que es la que mencionabas, a las vacantes ocurridas dentro del receso parlamentario o las ocurridas antes, o sea, si incluye ambas o no, ¿no? Sí, yo creo que digamos, aquí se está refiriendo a las que ocurren, digamos, a la situación esperable, imaginable, en donde, digamos, estamos en receso, cae algún embajador o algún funcionario, digamos, alto que requiere el apoyo del Senado, y esto produce una crisis en la propia gobernabilidad presente o futura, y entonces el presidente tiene que tener la posibilidad de salir del paso de esa situación de crisis. Entonces, allí yo creo que es más difícil pensar, digamos, una completa compatibilidad con lo que quiere el Poder Ejecutivo, pero insisto, digamos, se han encontrado y es posible imaginar formas de sortear esto, pero no es el modo en que aconsejo que se interprete la Constitución, o sea, esto buscando como excusas aquí o allí. Entonces sí, la jurisprudencia universal y Argentina en particular es tan diversa, entre otras cosas, porque ha habido gobiernos civiles de facto, digamos, hemos transitado etapas muy frágiles de democracia y etapas más consolidadas, que uno va a encontrar siempre opiniones y casos para todos los gustos. No es el modo en que uno debe aconsejar, digamos, leer la Constitución. O sea, siempre uno va a poder citar en su favor a algún doctrinario o algún fallo. No ese es el modo de sortear una dificultad interpretativa, ¿no? Uh-huh. Y volviendo un poco a lo macro, ¿crees que la medida en general puede llegar a afectar lo que es garantías de imparcialidad o inamovilidad de los jueces en cuestión? Yo creo que ambos candidatos, en lo particular, muestran y han mostrado en su trayectoria previa, digamos, en el caso de Rosati, él ha tenido una trayectoria, digamos, en cargos públicos y ha mostrado una, yo diría, dignidad en el ejercicio de la función pública, y Carlos Rosenkrantz es un académico que también tiene criterios propios, etc. Entonces yo no temo la imparcialidad, o sea, poner en crisis la imparcialidad, pero es un pésimo mensaje a futuro. O sea, cuando un próximo presidente, digamos, imagínense del signo político que menos le guste, llega a gobernar la Argentina y llegamos al momento de receso, entramos todos en una situación de temblor, porque decimos, ¿qué va a hacer ahora que tiene la excusa del receso? No queremos, no es bueno, digamos, que eso ocurra a futuro. O sea que James Madison decía, piense la Constitución de acuerdo a este criterio. Todos los cargos van a ser ocupados por sus enemigos. Entonces, la Constitución será buena o mala si es capaz de resistir el hecho de que sus enemigos gobiernen, y aún así la Constitución está preparada para ponerle, digamos, límites. Entonces, piense usted, yo propondría el mismo ejercicio, piense usted que la Constitución, que el presidente, por ejemplo, es su principal opositor político, enemigo político. Bueno, ¿a usted le gustaría, ahora con este antecedente, que lleguemos a una situación de receso y esta persona tenga la posibilidad de referirse a lo que acaba de ocurrir y diga, ahora a mí también me da la posibilidad de que, como estamos en receso, yo modifico, digamos, o designo a alguien por comisión por un tiempo? O sea, es en ese sentido un pésimo antecedente, más allá de esto, como el criterio general, digamos, interpretativo, yo creo que debe ser otro que el oficialismo ofrece. Uh-huh. Y otra pregunta, el artículo habla de la posibilidad de nombrar, pero no de la posibilidad de remover antes de que preste conformidad el Senado. ¿Crees que es posible, o sea, en esa eventual hipótesis, la posibilidad de remover por parte del Ejecutivo? Sí, creo, digamos, pero otra vez se trata del tipo de desafíos en que nos involucra
una lectura, yo creo, muy problemática de la Constitución. Porque el objetivo último de la Constitución, y esto debería ser obvio para cualquiera, es que, dado que los jueces no son elegidos directamente por el pueblo, lo que se quiere es, y la Constitución lo que quiere es, que estos surjan de un acuerdo político profundo que involucre a distintos poderes políticos, y entonces cuando se sortea este paso, cuando se sortea este impulso al acuerdo político interramas que propone la Constitución, nos pone a todos en una situación difícil, porque es, bueno, entonces el presidente solo lo está designando, lo puede él solo remover. Bueno, ya entramos en una discusión muy poco, yo diría, fértil, muy poco atractiva. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que es esencial en la designación de los jueces, que tiene que ver con que la Constitución nos fuerza, nos obliga, nos empuja a un acuerdo político, aquí, digamos, entre ramas de poder diferentes, aquí lo estamos distorsionando del principio. Entonces, otra vez, si me preguntan, ¿en esa situación podría removerse? Sí, lo podría remover, pero digamos, no es el tipo de situaciones en las que corresponde entrar. Por eso es que debe haber una resistencia desde el comienzo. Yo creo que el presidente debería reconocer que aquí ha cometido un error, mantener, si lo que quiere es, entonces, las designaciones de fondo y rearmarse en lo que es el procedimiento que ha escogido, que creo que es el equivocado. Y ya ahora posicionándonos en lo que puede pasar cuando se reanuden las sesiones en el Senado, o sea, ¿cuáles son los escenarios que es posible dependiendo la actitud que tome el Senado al respecto, no? Sí, digamos, más allá de que uno debe resistir el hacer como predicciones, pero por un lado el poder político, el oficialismo parece estar jugando con la idea de consolidar en los hechos una cierta situación para forzar una negociación diferente. A lo mejor quería tener ya esto avanzado a la vista de que en el verano, como ha anunciado, va a tomar medidas que son difíciles, digamos, socialmente. Entonces quería tener como algunas medidas de hecho para anticipar posibles problemas. Entonces es previsible que lo que haya querido hacer el Poder Ejecutivo es prepararse para esa batalla que viene y, digamos, desde una posición ya digamos, haberse anticipado dando algunos pasos en esa batalla que le va a llegar. Lo que se advierte, y por eso es que me parece que hay este punto que es también político de la decisión, es que se debe a una mala lectura política. Porque alguien puede pensar, yo creo que equivocadamente, de este modo, digamos, forzamos políticamente a lo que es hoy la oposición a negociar desde una posición diferente en donde estamos nosotros con algún, digamos, avance ya hecho, ya, digamos, hemos consolidado parte de lo que queríamos. Pero en realidad, digamos, la pintura es más amplia y socialmente, yo creo que es algo que todos podemos percibir, las simpatías públicas que generó el propio discurso que el oficialismo, digamos, impulsó durante su campaña y que le generó atractivo en la campaña y una vez en los primeros momentos, días en el poder, es algo que ahora lo está difuminando. O sea, ese apoyo social que es indispensable para mantener la estabilidad en el poder no puede livianamente socavarse con este tipo de medidas. Entonces, yo creo que además de un error que debe ser impugnado jurídicamente, hay una falta de lectura política respecto de cómo posicionarse en relación con la sociedad. Entonces, el consenso social que generó la reconstrucción institucional republicana que, digamos, vociferó el oficialismo, empieza a difuminarse con este tipo de medidas, ¿no? Entonces, es una pérdida innecesaria en términos políticos a través de un error que es de calidad jurídica, ¿no? Y ahora, mirando la cuestión desde las inconvencionalidades, ¿detectás que puede haber alguna especie de inconvencionalidad en alguna cuestión puntual? Bueno, digamos, la Corte Interamericana, en casos como Atis Barberá, digamos, en casos como Reverón Trujillo, ha insistido sobre la necesidad de que los jueces no solamente sean independientes, sino que también tengan como la apariencia de independencia. O sea, y aquí, digamos, la medida, bueno, cualquier lector, yo creo que extranjero o más ajeno a la pequeña vida política argentina, puede decir, bueno, aquí
Poder Ejecutivo, al saltear el procedimiento establecido por la Constitución, lo que está haciendo es poniendo en riesgo, si no directamente socavando, la independencia futura de la Corte Suprema. Entonces, me parece que una lectura, o sea, por más que uno, conociendo en lupa los candidatos específicamente escogidos, que yo creo que pueden garantizar independencia, tal vez el presidente en ejercicio tenga buena fe, pero bueno, la movida, digamos, puede razonablemente ser leída como una medida destinada a socavar la independencia del tribunal. Entonces, y esa lectura es una lectura razonable, es una lectura entendible. Si alguien la hace, uno tiene que decir, sí, está dentro de lo posible que haya querido hacer el Poder Ejecutivo, y eso no es aceptable, no ha sido aceptable para la Corte Interamericana, y no es aceptable, digamos, yo creo que a la luz de las lecturas más sensatas del derecho constitucional argentino. Bueno, Roberto, y una última pregunta está relacionado con, y sin perjuicio de algún cierre personal que quieras hacer para terminar esta entrevista, la cual te agradecemos desde ya, está relacionado con el famoso decreto 222 del 2003, aquel que de alguna manera trató de reglamentar el procedimiento de selección de los candidatos a la Corte, ¿no? ¿Crees que ese decreto queda afectado de alguna manera o cómo se compatibiliza con estas designaciones? Sí, el oficialismo ha dicho que no quiere dejar de lado el decreto 222 y me parece muy importante que lo haga, que lo preserve. El decreto, digamos, es también muy enfático respecto de la relevancia que debe tener digamos así, variaciones en términos de género, proveniencia, digamos, disciplinas y allí, digamos, si uno quiere tomarse en serio ese decreto, bueno, también puede poner una nota, digamos, una luz amarilla sobre las designaciones, en el sentido de que, por ejemplo, un obvio compromiso, que es el compromiso de género, no aparece reflejado en el movimiento que hace el presidente. O más allá de eso, él ha dicho, o gente cercana ha dicho, que quiere que ese decreto sea preservado. Entonces, es esperable que, digamos, cuando se reinicien las sesiones del Congreso, a ese decreto, digamos, bueno, se permita, por ejemplo, como pedía ese decreto, que la sociedad civil, digamos, pregunte, intervenga en el proceso de selección, etcétera. Yo creo que eso hay luces amarillas sobre lo hecho, pero me parece, y es lo que he escuchado, que se quiere preservar al mismo. Como cierre, yo por un lado agradecería a ustedes la iniciativa. Me parece muy importante que nos provoquen a reflexionar sobre lo ocurrido. Creo que se reconoce en la comunidad jurídica y más allá de la comunidad jurídica estrecha un gran interés por esta discusión. Yo creo que hay mucha atención social sobre el tema. Me parece que podría ser esta una buena oportunidad para un presidente que dijo que iba a estar, a diferencia del gobierno anterior, dispuesto a dar pasos atrás y rectificar medidas. Es una buena oportunidad para decir, entiendo que me he equivocado con este procedimiento, yo quise enviar al Congreso, digamos, como nominar a gente para la Corte interesante, atractiva, con buenas credenciales, independiente, que yo no conozco. Todo eso es importante, lo quiero preservar, pero nos hemos equivocado en el proceso. Para nadie va esa movida ser negativa. Va a ser un modo de diferenciarse de la gestión anterior, que duplicaba la apuesta cada vez que alguien le señalaba un error. Entonces, me parece muy, muy sano que en el comienzo mismo del gobierno el presidente se anime a dar un paso atrás, rectifique y vuelva a insistir, si quiere, con las designaciones que ha hecho, que yo creo que tienen chances de ser aprobadas por una próxima reunión parlamentaria. Bueno, Roberto, fuiste muy claro en tus conceptos. Te agradecemos en nombre de Thomson Reuters y de la ley tu presencia y bueno, gracias a vos también. Gracias.